Soy la directora de Informática Educativa. Voy a compartir un minuto mi cámara para recibirlo. Y así. Gracias, Willy. Ya inició la grabación. Le doy la bienvenida a nombre de Universidad Autónoma de Chile. Les agradeceré que sus micrófonos los pongan en silencio para que podamos escuchar sin interferencia al profesor Pumón, y que apaguen sus cámaras web. Solo va a quedar la del profesor al momento de que va a estar exponiendo, para que el sistema no se ponga tan lento y no tengamos inconvenientes de transmisión. Las consultas que ustedes tengan las vamos a hacer por chat durante la presentación, y si al final de la presentación quieren hacer consultas a través de audio, entonces en esa instancia vamos a dar la ocasión de poder verbalizar sus inquietudes. En el transcurso de la presentación, solo les agradecería que las consultas las hagan vía chat para no interferir el buen desenvolvimiento de la actividad. Esta videoconferencia va a quedar grabada, por lo tanto van a poder revisarla con posterioridad, de forma tal de que puedan tener todos los insumos adecuados para el correcto desenvolvimiento del curso. Juan Carlos, siendo las 5:04, yo creo que ya estamos en horario, ya tenemos más de 90 participantes conectados, así que me desconecto de cámara. Te doy la bienvenida, las gracias por esta instancia de acompañarnos en uno de otros tantos desafíos que hemos desarrollado en conjunto y que esperamos que sean tan exitosos como los anteriores que hemos tenido. Así que todo tuyo el auditorio. Perfecto. Muchas gracias, Marisol. Saludos a todos los que están saludando aquí también por la ventana del chat. Un placer tenerlos acá, más de 90 personas, súper, excelente público. Y me parece que este es el primero de los cursos que tiene la Universidad Autónoma de forma gratuita para ustedes, así que aprovechen también las demás instancias que tenemos para seguir trabajando y aprendiendo un poco más, ¿cierto?, en este espacio de confinamiento en el que nos encontramos por ahora, ¿no? Así que, bueno, agradezco la presentación y claro que vamos aquí a responder y a lograr lo mejor posible para el desarrollo de este curso, ¿no? El curso básicamente es una introducción a la metodología BIM, ¿no? Como lo dice acá en la presentación. Voy a mostrar varias cositas, así que también voy a ir compartiendo la pantalla a ratos, ¿ya? Ahora voy a colocar la presentación en pantalla completa, ¿ok? Básicamente, cuando hablamos de BIM, como lo dice acá, BIM es una metodología, ¿ya? Y esta metodología es una herramienta que se aplica en todo el ciclo de vida de un edificio, ¿ya? Básicamente podemos hablar de que el ciclo de vida de un edificio lo englobamos en tres partes: diseño, construcción y operación, ¿ya? Por tanto, podemos hablar de que BIM interviene durante todo este proceso. Puntos claves del BIM es que es una metodología, ¿ya? Y que además es una metodología colaborativa, es decir, nosotros necesitamos comunicarnos con los demás actores que participan dentro de un proyecto de arquitectura, ingeniería y construcción, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Qué significa eso también? Que nosotros estamos traspasando información y esa información se la estamos entregando al que sigue,
¿Por qué? Porque hablamos del proceso o de la metodología implementada en el ciclo de vida. ¿Ya? Entonces, si estamos en la fase de diseño, nosotros tenemos que pensar en que ese proyecto lo tiene que comprender y lo tiene que poder manipular el proyectista BIM, el BIM Manager o el equipo en obra, por ejemplo, y tiene que saber interpretar esos modelos y tiene que saber trabajar bajo la misma metodología que se implementó en la etapa anterior. O si no, no sirve, si no, no es BIM. Y así hasta que llegamos a la parte de operación de un edificio en el que, por ejemplo, en el caso inmobiliario podemos hablar de postventa y, bueno, operación de edificios públicos que, como dicen mucha literatura, representa casi el 80% del costo completo de un edificio. ¿Ya? Así que ahí podemos argumentar que esta metodología viene a incidir fuertemente en estos procesos, ¿ya? No necesariamente diciendo, hey, con el BIM tú vas a ahorrar dinero. Eso lo quiero dejar súper claro. No significa que si yo uso BIM, implemento BIM, voy a ahorrar un 30% en mis proyectos, voy a ahorrar un 50% en mis tiempos de desarrollo, no. ¿Ya? Ese es un mito. BIM es una herramienta que nos va a servir, entre muchas otras cosas, que a la postre pueden producir una optimización en nuestro proyecto. ¿Ya? Y eso, claro, ¿en qué se traduce? En menores costos, en menores tiempos, en menores desechos, menores residuos, etc. ¿Ya? Pero obviamente es un complemento. Si implementamos mal BIM, podemos incidir en un desastre y podemos decir, no, pues a mí el BIM me costó el doble de tiempo y el doble en costo. Pero claro, porque estuvo mal implementado o porque tal vez chocó con otra cosa que fue lo que incidió en, en ese excedente en costos y tiempo. Vamos a hablar también de las dimensiones del BIM. Ojo, voy a ir corrigiendo algunas cosas porque esta presentación está hecha pensando en los estándares internacionales, pero también lo voy a ir aterrizando al estándar nacional. ¿Ya? Entonces, las dimensiones BIM después se van a relacionar con los usos BIM, como se le llama en Chile. Vamos a ver un poquito las diferencias, ¿ya? Para entender por qué el salto que damos acá es tan grande o tan importante y algunos casos y algunos tips para la implementación en obras de construcción, ¿sí? Básicamente BIM, como lo hemos mencionado y lo hemos comentado, significa Building Information Modeling, ¿cierto? Y eso ya lo hemos visto muchas veces ahora que está poniéndose como de moda o que tal vez ya lo está, esto del BIM. Y Building Information Modeling significa que lo que estamos haciendo es gestionando información. ¿Ya? Eso es lo más importante, la información. Aquí no estamos haciendo planos, primero que todo. No estamos haciendo renders. ¿Ya? No estamos haciendo un monito en 3D que se ve bonito y que uno lo puede recorrer y ver cómo va a quedar. Tampoco estamos sacando desde aquí un edificio que se va a construir automáticamente, que yo al software le voy a entregar un par de botones y le voy a presionar un par de botones y wow, me aparece el edificio y todo. Tampoco. ¿Ya? Hay un proceso y eso es lo importante. Por eso es que se llama metodología BIM. ¿Ya? Obviamente nosotros vemos esto a través de una plataforma que nos permite la interpretación en 3 dimensiones, ¿ya? Y modelar a través de elementos que nosotros conocemos. ¿Sí? Por eso es que también dialoga con lo que tiene que ver con el mundo AEC, arquitectura, ingeniería y construcción. ¿Ya? Mencionábamos algo súper importante, que esto del BIM es una plataforma, ¿no? Y que es una plataforma perdón, una metodología que se trabaja de forma colaborativa. Y dentro de este trabajo colaborativo, los principales actores que inciden acá son arquitectura, estructura y MEP. MEP significa mecánica, electricidad y plumbing, ¿ya? O para nosotros acá en Chile, la parte mecánica, ¿cierto? Representa el área de climatización, el área eléctrica, ¿cierto? Potencia, corrientes débiles, etcétera. Y la P de plumbing para nosotros viene a ser todo lo que son el piping eh, y las instalaciones sanitarias, ¿ya? Así que dentro de esto nosotros podemos englobar un poco las especialidades que participan en estos procesos, ¿ya? Y obviamente necesitamos conversar entre todos, necesitamos lograr que el proyecto se trabaje de forma transversal, ¿ya? Y eso también implica que vamos a comenzar a trabajar desde el inicio con todas las especialidades. Hay un cambio acá en el que no esperamos a que se desarrolle la arquitectura para enviarle ese proyecto a las especialidades y que ellos recién inicien
y en paralelo arquitectura está trabajando en una nueva versión y hay nuevos cambios y finalmente cuando el estructura o el instalador de clima está entregando su proyecto, resulta que le llegó una actualización de clima en que uno no sabe dónde están las 7 diferencias, perdón, de arquitectura, y hay que modificar esto y esto otro, y eso se traduce en un proceso ineficiente, ¿ya? Entonces, una de las gracias de esto del BIM es que comenzamos a trabajar desde el inicio, ¿ya? Y todos participan acá. Por supuesto que BIM tiene herramientas, ojo, que BIM no es un software, algunos de los principios BIM es la esencia, que no es un software, tampoco es uno solo, ¿ya? Nosotros utilizamos distintos tipos de herramientas y estas herramientas, claro, nosotros las implementamos con software. Tenemos software, por ejemplo, de creación de contenido, en donde nosotros modelamos geometría, modelamos soluciones constructivas, modelamos edificios, infraestructura, lo que sea, a través de modelos arquitectónicos, modelos estructurales, modelos de instalaciones. Y además tenemos otro conjunto de software que vienen a ser específicos para especialidades, por ejemplo, para cálculo, para detección de interferencias, para análisis energético, entre otros, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos explicando acá? Que algunas de las herramientas que uno implementa en la metodología BIM son estos software, pero nunca es uno solo, ¿ya? Si yo voy a hacer un Revit de arquitectura, eso no significa que estoy haciendo un BIM. Simplemente estoy sacando planos a partir de un Revit de arquitectura, pero eso no es BIM. Si yo estoy generando un modelo arquitectónico y en paralelo ese modelo también lo está viendo el de estructura y él está generando su modelo al mismo tiempo y así las cosas con los demás proyectistas de instalaciones, de cálculo de eficiencia energética, el constructor viendo las interferencias, etcétera, 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 ahí estamos hablando de BIM, ¿ya? Si no, simplemente estamos sacando planos a través de un modelo más inteligente, ¿ya? Eso es súper importante que quede claro. BIM, ¿cierto? Repito, no es un software, tampoco es un solo software, es una metodología y se implementa, ¿ya? Por eso es que muchas veces viene a ser o viene a parecer tan complejo cuando nos enfrentamos a esto. Acá están las dimensiones del BIM. Esta es una pirámide propuesta en la literatura que nos dice, mira, el BIM participa dentro de distintas dimensiones. Por ejemplo, las 3 dimensiones, ¿cierto? En donde ya tenemos los modelos. Luego, la 4ª dimensión, entonces, en donde hablamos de programación de obras, 5D para ubicación y presupuesto, 6D para sustentabilidad, análisis energético, 7D en lo que es mantenimiento y operación de edificios, o facility management también. Estas son las dimensiones, las primeras dimensiones propuestas del BIM. Nosotros podemos trabajar en cualquiera de ellas. O sea, yo puedo decir, vamos a usar BIM, pero necesito un BIM 3D, solamente, y ahí yo voy a entender, ok, necesitamos un BIM para, por ejemplo, generar interferencias, revisar análisis de suficiencia de información, etcétera. O yo puedo decir, no, yo voy a utilizar un BIM para 6D, porque en realidad mi enfoque es hacer el acompañamiento en el área de eficiencia energética, certificaciones, etcétera, ¿ya? Entonces, cada una de estas dimensiones son indistintas una de la otra. Esto si lo relacionamos con el estándar de Chile, ¿ya? Después voy a ir al estándar de Chile, pero adelantando un poquito ahí, spoilereando el tema, ¿ya? Chile tiene un estándar, ¿ya? Que es como una especie de normativa BIM, y ahí cambia algunos de estos detallitos, como por ejemplo estas dimensiones, ¿ya? Entonces, entender que esto en el estándar tiene otra denominación y son los usos BIM, ¿ya? Los usos BIM tienen que ver con cuál va a ser mi objetivo final de la implementación del BIM. Si se fijan que tiene sentido con lo que estamos viendo acá, ok. Entonces, si yo soy constructor, a lo mejor mi uso BIM va a ser enfocado al 5D, a ubicación y presupuesto. ¿Ven? O a lo mejor yo quiero trabajar en construcción, en la parte de programación. Ok. Mi uso BIM relacionado con el estándar nacional va a tener que ver con el aspecto 4D, ¿cierto? Y yo voy a ir al estándar y voy a ver cuál es el uso BIM que me corresponde para lo que es programación de obras. Y así. Lo mismo, ¿cierto? 4D, 5D, las distintas dimensiones del BIM. Acá estamos resumiendo un poco el ciclo de vida del edificio, ¿ya? Entonces acá podemos ver cómo uno inicia en un diseño conceptual,
luego vamos avanzando al diseño de detalle, análisis, etcétera, hasta que llegamos a la última etapa de operación y mantenimiento, y después de esto tenemos, ¿cierto?, una renovación o una demolición de este edificio y vuelve su ciclo. Este ya tiene algunos detalles extra, ¿sí? Yo lo resumí al principio en diseño, construcción y operación, ¿ya? Pero aquí está un poco más desglosado, ¿sí? BIM no es CAD. Eso que quede súper claro, muchas veces dicen, no, si nosotros utilizamos AutoCAD 3D y lo implementamos como BIM. Ya, ok, pero ¿cómo construimos con eso? No, pero es que empezamos a llamar un plugin y programamos esto por aquí y por ahí. Ah, ok. No estamos utilizando un software CAD. Estamos utilizando entonces eh, una implementación a partir de un CAD, ¿se fijan? Pero ya no es un solo software. Ya estoy llamando a otro tipo de archivos y paquetes y elementos que me van a ayudar, ¿cierto?, a resolver los problemas que CAD no va a resolver de por sí. Porque no podemos hacer todo con un software, sino ya no es BIM por definición. ¿Ven? Entonces, BIM no es CAD, que quede claro, CAD es un dibujo vectorial, y si hablamos de AutoCAD en particular, AutoCAD software de Autodesk, si uno selecciona una línea, esa línea no es más que un objeto geométrico en el espacio que tiene una longitud desde un punto hasta otro y que tiene un color, ¿cierto? Nada más que eso. Entonces no podemos construir. Para construir con eso, yo tengo que utilizar una serie de herramientas y conocimientos para poder extraer un plano, y la persona que lea el plano va a tener que tener una serie de herramientas y conocimientos para poder interpretarlo. Y es una interpretación. Entonces, esa línea, si yo la veo doble luego en el plano, puedo decir, ah, no, por acá va un muro. Ok, pero tengo que esperar todo ese proceso para yo saber que ese elemento es un muro. En BIM, si yo pincho un muro, lo selecciono, lo vamos a ver más adelante, sé exactamente dónde está ubicado ese muro, qué superficie tiene, qué longitud tiene, quién es el fabricante, qué materiales tiene, cuántas camas tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Con quién está concatenado, si ese muro va a ser estructural o no, si tiene algún tipo de otra función, etcétera. ¿Ven? Entonces, esa es la principal diferencia que nos dice si un instrumento, una herramienta o un elemento es BIM o no es BIM, ¿ya? Es decir, con BIM nosotros vamos a construir, ¿sí? Ajá. Y acá, bueno, aquí nosotros podemos ver este slide, ¿no?, que lo uso bastante para graficar cómo diferenciamos lo que yo les comentaba recién. O sea, en un modelo BIM, como por ejemplo en el lado derecho, nosotros podemos contener no toda, pero sí gran parte de la información de una obra, ya sean modelos, renders, planos, especificaciones técnicas, ubicaciones, programación, documentos técnicos, documentos de licitación, control de versiones, etcétera, 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 etcétera. ¿Ven? Eso no lo podemos tener en un archivo CAD, ¿cierto? O sí, pero claro, tendríamos que llamar a muchas, 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 muchas otras herramientas externas para poder llegar a algo que en realidad se parezca. Y ya sería ineficiente tratar de justificarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí nosotros graficamos cuál es la diferencia principal cuando hablamos de esto del BIM y el CAD. Avanzando con esto, una de las gracias del BIM que nos proporciona tiene que ver con las curvas de rendimiento. Y este gráfico es un resumen de muchos otros gráficos que hay similares, ¿ya? A partir de la literatura de Bill Alzúcar y otros personajes más que han contribuido a al estudio y la investigación del BIM. Y este gráfico lo que nos muestra es cómo el BIM mejora nuestro rendimiento en las distintas fases, ¿se fijan? Aquí estamos en las primeras fases, ¿ya? Entonces estamos en una fase de diseño, documentación y coordinación para un proyecto X, ¿cierto? Supongamos que esta es solo la fase de diseño, entonces luego al final de la curva va a venir la fase de construcción, etc. Dentro de esta curva, el trabajo tradicional con CAD, que es el que se ve de fondo, ¿cierto?, en gris, nosotros podemos darnos cuenta de que, chuta, en realidad la mayor parte del tiempo, gráfico, tiempo, fase, la mayor parte del tiempo lo vamos a utilizar en la fase de documentación. Me explico, vuelvo al CAD. ¿Qué es la explicación que dije hace un rato? Para poder interpretar y saber que el elemento es un muro, tengo que hacer todo el proceso, ¿cierto? Y luego plotear o revisar en pantalla y luego ver que es un muro, ¿ya? Y si tenemos que modificar esa información, por ejemplo, típico, que a mí me ocurrió muchas veces, chuta, va a haber un cambio, tenemos un edificio de 15 pisos, hay que bajar los niveles en 5 centímetros porque algún tema normativo, algún tema
etcétera. Siempre ocurren eventualidades y nos queda un día para la entrega y ¿qué hacemos? Oh, terrible. No. Acá, en BIM, nosotros bastaría con modificar algunos parámetros rápidamente y vamos a tener este control de cambio en la documentación de forma prácticamente instantánea. Es decir, nos vamos a demorar más en plotear que en realizar las modificaciones. En cambio, en software como AutoCAD o dibujo vectorial en general, lo que nosotros hacemos desde el principio es pensar en documentación. Es decir, nosotros estamos pensando en que lo que estamos haciendo es un plano, ¿ya? Y desde el comienzo nosotros vamos pensando en que es un plano, no en extraer información, ¿sí? Eso hace que si el día de mañana nos piden una modificación, tenemos que empezar a modificar cada uno de sus elementos, cada planta, cada elevación, cada corte, cada detalle. Y eso nos toma un tiempo enorme, ¿ven? No obstante, la curva roja, que es la de implementación BIM, podemos ver que en realidad el principal tiempo lo vamos a tomar al inicio, es la fase de diseño, porque necesitamos pensar en todas las cosas o en todos los eventuales problemas que nosotros vamos a tener más adelante. Necesitamos implementar plantillas, trabajar con familias, configurar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que la fase de documentación y coordinación sea mucho más ágil y más fluida, como lo expliqué en el ejemplo reciente, ¿ya? Entonces, esto un poco grafica cuáles son los rendimientos al momento de trabajar con BIM. Ahora, esta curva o este gráfico se desglosan varios otros, dependiendo de la etapa en la cual nos encontremos. Y hay algo clave que lo voy a mencionar acá, que es este punto aquí donde se intersectan las dos curvas. Ese es el punto, pero terrible, 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 que espero que no lleguen porque siempre ocurre que, ok, vamos a comenzar en BIM, vamos a empezar a trabajar un proyecto en BIM porque nos están pidiendo que esto empiece a funcionar. Ok, y empezamos a trabajar en paralelo. Ah, chuta, pero es que nos damos cuenta que no era tan fácil. Ah, y nos damos cuenta que en realidad no poder seguir avanzando en BIM porque estamos más acostumbrados a trabajar de la forma antigua, entonces no, chuta. Y vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, y llegamos a este punto justo acá donde se cruzan las dos curvas. Y ese es el punto de pánico, pero, oh, qué terrible, tenemos que entregar. No importa, pero tenemos el modelo 3D. Ah, perfecto. Como BIM es bastante fácil al inicio porque uno puede reproducir o desarrollar, digamos, elementos rápidamente utilizando pocas herramientas, ¿cierto? Muros, puertas, ventanas, etcétera, techos, pisos. Ah, ok, tenemos un diseño rápido. Ok, tenemos este modelo en 3D, saquemos vistas, cortes, elevaciones, plantas y seguimos trabajando en CAD. Perfecto. A esta curva le estamos sumando esta, porque perdimos tiempo trabajando y configurando un modelo para que al final saquemos las vistas acá y para que sigamos trabajando acá y cuando tengamos las modificaciones, ¿qué tenemos? Nada. Perdimos nuestra base porque ya no vamos a poder volver atrás al modelo BIM y vamos a tener que seguir trabajando de el CAD tradicional y vamos a empezar a asociar el dibujo, asociar el dibujo, asociar el dibujo hasta que esto se va a multiplicar, ¿eh? Así que este punto de pánico de acá, ojo, cuidado. Si iniciamos un proyecto en BIM, terminémoslo como sea, porque si volvemos atrás, vamos a cometer un error mucho más grande que el tal vez habernos embarcado en esta tecnología desconocida, ¿vale? Así que, ojo ahí. No es por meterles miedo, pero de repente uno cree que es muy sencillo y no lo es. Ya, solo quiero recalcar eso. Herramientas tenemos muchas, 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 muchas. No solo Revit o no solo Autodesk, nosotros lo usamos en este caso para este curso y para muchos otros en los cuales nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Tenemos dentro del, de la universidad y de la carrera y la facultad, tenemos otros cursos específicos de Revit, de arquitectura, de instalaciones, tenemos un diplomado, prontamente también tenemos un magíster en donde por supuesto se incorporan estas tecnologías. Y uno de los software principales que usamos, por supuesto, son los de Autodesk, en donde tenemos Revit, tenemos AutoCAD, tenemos Insight, tenemos detección de interferencias con Navisworks, etcétera, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las herramientas que nosotros utilizamos para nuestros proyectos, ¿sí? No significa que sean las únicas. Revit no es un software y tampoco es un solo software. Dicho esto, podemos entonces ver una imagen como esta y entender, ok, en realidad con el BIM se nos vienen muchas cosas a la cabeza que podemos relacionar con todo el mundo de la construcción, donde lo más importante viene a ser la I, y la I es la información, ¿ya? Así que lo más claro y lo más importante, ¿qué es BIM? BIM es un modelo, ¿ya? En donde nosotros
modelamos o vemos en un espacio tridimensional a través de un software que una base de datos, información. ¿Ya? Eso es lo más clave. Y la B de building, porque obviamente hablamos de un modelo de infraestructura, de un edificio que se va a desarrollar o que se va a implementar en todo su ciclo de vida. Me encanta esta imagen porque encuentro que es el salto que estamos dando en este momento desde hace, no sé, 15 años, 20 años atrás, cuando yo empecé a estudiar y todavía estudiábamos dibujando todo a mano y el mercado ya estaba en el CAD y uno no sabía qué hacer muchas veces y los cursos de CAD volaban por todos lados. Esto es algo similar a lo que está ocurriendo ahora. O sea, esto del BIM viene ocurriendo hace mucho rato, ya estamos en otro nivel del BIM y si no damos el salto, vamos a quedar atrás. Así que el cambio de paradigma es importante. Dentro de esto, ¿cierto? Se nos vienen una serie de interrogantes. Chuta, los costos, riesgos, incertidumbre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué pasa? Bueno, si nosotros agarramos todo esto de costo, riesgo, incertidumbre y lo transformamos en información y lo llevamos a un modelo BIM, aparece una, una nueva especialidad que es esto del BIM, ¿ya? Y el BIM, como dijimos, tiene usos y también tiene personajes, que son los BIM managers. Y aparece este nuevo especialista que viene a ser el consultor o el especialista en esta metodología. Pueden ser personas, empresas que se certifiquen o que estén, digamos, trabajando ya de forma avanzada, desarrollando e implementando estas tecnologías y estas metodologías en particular. Y obviamente nacen a través de los distintos estándares y las distintas implementaciones que se han hecho a lo largo del tiempo en otros países a los cuales nosotros seguimos. ¿Ya? Esto parte antes del 2007, de hecho hay registros de los 80 y los 70, literatura que ya comienza a hablar de construcción industrializada, de construcción virtual, etcétera. Pero aquí en esta curva, o sea, en esta línea temporal, nosotros graficamos los países que ya comenzaron a implementarlo de forma normativa o estandarizada. ¿Ya? Aquí en Chile, desde el año pasado, que estamos con el estándar ya aplicado. Eh, ¿Cierto? Un mapa un poco más general sobre lo mismo, ya esto está un poquito desactualizado, tiene un par de años, ¿sí? Ya hay una nueva encuesta, en Chile hemos hecho muchas cosas desde 2013, si se pueden, como pueden ver arriba a la izquierda, ya cuando el MOP comenzó a generar los primeros términos de referencia, se han hecho por parte de la Universidad de Chile 3 encuestas BIM, 2013, 2016 y 2019, está la actualizada del año pasado. La pueden buscar, si buscan encuesta nacional BIM, les van a aparecer todos estos datos, así que les sugiero que la busquen porque es bastante interesante. BIM lo podemos llevar también a distintos volúmenes o envergaduras, por así decir, de proyectos, ya sea manejando grandes datos, muy grandes, con nubes de puntos, con información de drones, satelitales, etcétera, hasta la casa del perro. ¿Ya? Así que no hay excusa. ¿Ya? Por eso explico un poco esa, esa escala que tiene el BIM en donde nosotros podemos hacer proyectos tan complejos o tan simples utilizando las mismas herramientas. Por eso lo importante es la metodología. ¿Sí? Algunos ejemplos de proyectos desarrollados, aquí podemos ver esto más o menos desde el 2011, este es un liceo que se hizo un poco más al norte, aquí vemos modelos de arquitectura arriba, estructura abajo, tenemos el modelo analítico, algunas coordinaciones, ¿ya? Lo mismo, este fue un proyecto también que se desarrolló para Santiago hace algunos años, en donde este es el modelo estructural, se fijan, o sea, esto fue por ahí por el 2010, tiene que haber sido, me parece. Muchos años ya en que hemos desarrollado este tipo de proyectos y que no es algo actual, no es algo que lo vamos a hacer mañana, es algo que ya viene firme y que ya se ha desarrollado y ya ha tenido avances importantísimos. Así que no pensar que sea una tecnología de largo plazo o que nosotros podamos ver a futuro. Acá también en instalaciones podemos ver cómo los modelos nos van llevando a lo que son los elementos en la realidad. Proyectos estructurales para distintas inmobiliarias también, muchos años de proyectos, distintos tipos de materiales, distintas combinaciones de técnicas y estrategias constructivas que nosotros podemos implementar en los modelos BIM. Esa es una de las gracias. Por supuesto, desde aquí sacamos planos para construcción, podemos sacar detalles, etc.
Así que invitados a seguir trabajando con esto. Voy a mostrar ahora, voy a compartir la pantalla, ¿ya? Para mostrarles algunas de las herramientas que tengo aquí para explicarles. Acá estamos, perfecto. Pantalla. Ahí sí. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, sí, está compartiendo, dice. Sí. A ver si alguien me puede confirmar por chat que se ve mi pantalla. Sí, perfecto. Ya, súper. Ya. Atención entonces, una de las cosas que les voy a comentar. Primero que todo, si ustedes quieren descargar Revit, pueden descargarlo gratuitamente. Revit, ojo, porque, ¿cierto? Estamos trabajando, o sea, lo que es el software que vamos a utilizar y que van a ustedes revisar en este curso. Si ustedes buscan Revit Estudiante, en las primeras vínculos de Google les van a aparecer el acceso directo, así que no hay excusas, pueden descargarlo rápidamente, gratuitamente, completo, full, cualquiera de sus versiones. Tiene licencia también de, tiene licencia demo por un periodo determinado, no sé, me parece que es un mes, y la licencia educativa tiene un año. ¿Ya? Así que si ustedes tienen algún cursito o algo, pueden conseguir un certificado, subirlo a la plataforma, inscribirse y tienen Revit gratuito. ¿Ya? Hasta hace poco era por 3 años, pero ahora están cambiando un poco las cosas, así que también los sistemas de tecnologías informáticas se están adaptando a estos cambios y a los nuevos procesos que estamos viviendo. ¿Ya? Pero de todas maneras no hay excusa para no utilizar estas herramientas. Otra cosa importante que quiero comentarles es la nube. Revit, BIM no es un software, no es un solo software, y una de las tecnologías que estamos utilizando hoy en día es la nube. Les decía también que es importante esto de sumarse a la ola del BIM y de las tecnologías, porque hasta hace un par de años enseñábamos Revit en aula, eh, con modelos vinculados y cosas bastante sencillas. Hoy ya estamos enseñando BIM en la nube. Entonces, en un par de años más, ¿qué vamos a enseñar? BIM tal vez en realidad virtual, en realidad aumentada, ya estamos implementándolo en sistemas de prefabricación e industrialización. Entonces, ojo, no pensemos que esto es algo a futuro. Estamos dentro de una revolución industrial 4.0 que se viene pero súper fuerte y que nosotros no nos queda otra que sumarnos a las tecnologías, entenderlas y tratar de ir, ¿cierto?, familiarizándonos y haciéndonos amigos de esto. Si ustedes googlean, ojo, Autodesk, para, bueno, Autodesk, A360, si ustedes googlean esto del Autodesk A360, les va a llevar rápidamente, como pueden ver entre los primeros vínculos, a esta web, la que yo me encontraba antes, en que es una nube como Drive, como Dropbox y como cualquiera, ¿cierto?, de las que utilizamos tradicionalmente, pero esta es una nube BIM. ¿Cuál es la gracia? Aparte de que es gratuita, gratis, o sea, fácil, rápido, bonito y gratis, podemos nosotros compartir modelos, podemos utilizarlo para trabajar, para inspeccionar, para compartir información, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se inscriben gratuitamente y es súper fácil de utilizar, ya es una de las herramientas eh, que ya más se están utilizando hoy en día. Uno puede subir modelos, descargar, cargar, dar permisos, tener control de versiones para saber cuántos modelos hemos subido anteriormente y cuál es mi última actualización, etcétera. Y si yo linkeo acá, fíjense, rápidamente me va a llevar a la página de ese proyecto. Yo puedo compartir este vínculo con cualquier persona y lo podemos revisar desde cualquier dispositivo conectado a Internet, por supuesto, ya sea un tablet, ya sea un smartphone o un computador en móvil, etcétera. Una herramienta espectacular, a mí me encanta, así que si quieren adentrarse y sumergirse dentro de esta metodología, les recomiendo, por supuesto, utilizar alguna nube. No es la única, ¿ya? En este caso estoy mostrando el ejemplo de Autodesk, pero hay muchas otras. Incluso hay algunas que utilizan software open source, es decir, software gratuito. ¿Ya? Les voy a mostrar más adelante un software de ese tipo, así que también les voy a abarcar varios puntos. ¿Sí? Acá estoy abriendo un modelo. Este es un modelo de los que vienen por defecto en Revit.
O sea, no hay nada complejo acá, es simplemente un modelo de ejemplo y listo, que yo lo tengo cargado dentro de la nube, ¿sí? Ya lo había hecho para saltarme algunos procesos. Entonces aquí podemos ver las versiones del modelo que tengo, ¿cierto? Yo puedo aquí, con pocas herramientas, si se fijan, aparecen muy pocos botoncitos en pantalla para que no nos mareemos. Puedo descargar el modelo, puedo compartirlo con otra persona, puedo enviarlo por correo, otra persona va a abrir este modelo y va a aparecer automáticamente en esta misma pantalla, va a poder revisarlo. Yo puedo ver desde aquí los planos, por ejemplo, todos los planos que yo tenga en mi proyecto, yo los puedo revisar desde acá. ¿Ven? Entonces yo puedo ir rápidamente, mira el plano, tal. No he abierto ningún software, no tengo licencia, nada, por ejemplo, ¿ya? Porque no tengo la excusa de que, chuta, voy a obra, se me quedó el computador, o es que no tengo la licencia del programa, no lo puedo. La nube acepta muchos formatos de forma gratuita, así que tampoco tenemos excusa para compartir información. Probablemente yo no voy a ser experto en modelar, no voy a ser experto en Revit, ¿ya? Pero sí puedo utilizar otro uso BIM. Acuérdense, los usos BIM. Y si voy al estándar BIM, que lo vamos a ver o lo vamos a mencionar también nuevamente más adelante, no lo vamos a revisar, pero sí lo voy a llamar para que ustedes sepan dónde está. Aparecen otras cosas que son roles BIM, donde el rol BIM puede ser modelador, donde puede ser coordinador, donde puede ser administrador, gerente BIM, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay un rol de gerenciamiento BIM en donde tiene que ver con cómo funcionan los procesos administrativos. Y acá entonces, se fijan, yo tengo el plano, puedo ir y con estas pocas herramientas yo puedo medir y, chuta, no sé cuánto mide este eje. Bueno, tengo la distancia desde aquí hasta este punto, perfecto, ¿se fijan? Y puedo medir superficies, una serie de cosas. Voy a volver a la vista 3D, a la anterior, eso simplemente era para mostrar que aquí podemos gestionar también la documentación. ¿Ven? No voy a intervenir en ella porque obviamente el BIM Manager es dueño de su información y los permisos que yo pueda tener aquí arriba son solamente de lectura, pero aún así es mucha información espectacular, muy útil, y voy a mostrar rápidamente un par de comandos para básicamente mostrarles la potencia que tiene esto. Y si se fijan aquí, herramientas básicas las pueden ir ustedes revisando después entre ustedes mismos. Tiene primera persona, ¿cierto? Donde simulamos con un videojuego donde va caminando este inspector y va revisando el proyecto y consultando. Podemos guardar, ¿cierto? Distintos videos si es que estaban precargados o animaciones que estén precargadas desde antes en el software. Tengo este elemento para generar cortes, entonces, chuta, ¿dónde pasa el corte que está por allá? No importa, da lo mismo, estamos en BIM. ¿Qué significa eso? Que rápidamente tenemos esto, si se fijan, con un clic tengo un corte acá en el espacio y lo puedo revisar. Y wow, tengo el proyecto, ¿cierto? Con todos los cortes que yo quiera sin tener que esperar una semana que, chuta, oye, necesito el corte que pase por tal lado. Ya, espérate, lo mando y tengo que empezar a dar vueltas y geometría descriptiva y líneas de auxiliar, todo. Acá tengo todos los cortes y tengo cortes que ni siquiera me imaginaba que existían, como por ejemplo, no sé, voy a hacer aquí un invento medio oblicuo. Y tengo entonces una revisión de cielos escalonados. Tengo todos los niveles y puedo revisar mis instalaciones, puedo ver mis soluciones constructivas, qué tipo de sándwich tengo aplicado en distintos recintos, en distintos lugares del edificio, etcétera. Espectacular, maravilloso, genial. ¿Ven? Eso ya nos dice, si pensamos bien, en realidad sí, BIM eh, nos ahorra mucho en el aspecto funcional. Ok, yo puedo aquí interpretar cosas y ya no tener incertidumbre en la información, ¿se fijan? Tengo esta herramienta también en donde yo puedo explotar los modelos, ¿ven? Y wow, ahora puedo consultar cada uno por separado. Wow, tengo toda la información del proyecto. Y si yo selecciono un muro, fíjense, voy a pinchar ese muro que está ahí. Y como les dije antes, que esto era maravilloso, fácil, y intuitivo, espectacular. Voy a pinchar un murito acá y con este icono de propiedades voy a consultar todo lo que yo quiera saber. ¿Cuánta información? Tanta como la que yo haya agregado en el modelo. Ahí viene la parte difícil. Entonces me dice dónde está ubicado. Mira, está en el nivel 2. Tiene una altura de 11 pulgadas, me parece que está acá. Obviamente no tengo configurado eh, las unidades y todo lo demás, pero aquí yo puedo ver toda la información del proyecto: longitud, superficie, volumen, tipo de parámetros, ¿ven? Y toda esa información que está vacía,
es información que no está agregada. Estoy utilizando un modelo genérico de los que vienen en el software por defecto. O sea, esto de acá puede estar completo absolutamente. ¿Ven? Solamente consultando de esta manera. ¿Ya? Y así yo podría entonces gestionar un proyecto a través de una metodología que me permita, ¿ya?, que esto sea, como dije al principio, colaborativo, en donde utilizamos distintas herramientas y que además se implementa metodológicamente. Otra de las cosas maravillosas, grandiosas, espectaculares que podemos hacer acá es dejar comentarios. Y por ejemplo, si yo dejo un comentario, ese comentario me va a llevar al pantallazo en el cual se obtuvo, me va a mostrar la nube de revisión, el texto, y el BIM Manager lo va a ver en su correo, en su modelo, ¿ya? Y esto va a ser, por ejemplo, si yo lo selecciono, o sea, si yo veo el tipo de comentario, después voy a tener un control en donde voy a ver si ese comentario fue respondido, quién lo hizo, en qué fecha, etcétera, ¿no? Y voy a tener además un control de todo lo que se hizo en el proyecto sin tener que perder tiempo con los correos o con mensajes que a veces se pierden o quedan en otro lugar, ¿no? ¿Sí? Y ahí yo puedo recorrer, y como les comenté, puedo utilizar este comando de primera persona, ¿ven? Y al igual que un videojuego, con las flechitas del teclado y el puntero del mouse, yo voy ahí a lo Call of Duty, a lo James Bond, o a lo Doom, o a lo, no sé, para todas las generaciones que estén aquí en este cursito, ¿no? Que juega mi hijo, Minecraft, bueno, también, tipo Minecraft. ¿Se fijan? Entonces aquí nosotros podemos ir además viéndolo de forma espectacular. O sea, en realidad uno va entendiendo el proyecto, ¿se fijan? Y esto es mucho mejor que la ensalada de repente de líneas, de planos o de información que ni los mismos proyectistas la entendemos muchas veces en nuestros proyectos, ¿ya? Así que ahí el A360 para que ustedes puedan revisar y orquetear en esa herramienta. Explotarlo es descomponerlo para poder revisar en todas partes, sí. Sí. Te estaban respondiendo ahí, no había visto eso. Ya. Otro software, que es el que yo les comentaba, este es un software de modelado, Revit, ¿ya? Lo tengo abierto porque se tarda un poco en abrir, así que ya lo tenía abierto desde antes. Voy a abrir el proyecto base, que está acá, que es uno de los proyectos de ejemplo que viene en el software. Viene un proyecto de ejemplo de arquitectura, uno de estructura, uno de instalaciones. Vienen varias cositas interesantes que uno puede ir revisando y hurgueteando dentro del mismo programa. Tiene mucha ayuda. Si ustedes buscan en YouTube cursos, van a encontrar miles, muchos, o sea, cursos de muros, cursos de... así que con ese tipo de cosas no pierdan mucho tiempo, hay harta información. En cambio, por ejemplo, las herramientas que nosotros entregamos en nuestros cursos, en nuestros posgrados, en nuestros diplomados, estamos enfocándonos principalmente en cómo nosotros implementamos esto, ¿ya? O sea, para alguien que no tiene idea, cómo lo implementa. Si nosotros te enseñamos a hacer, por ejemplo, muros, puertas y ventanas, no tiene gracia. Eso lo vas a encontrar en YouTube, en cualquier parte, ¿ya? La idea de esto es que sea una metodología, ¿sí? Así que, ojo ahí. Por eso los cursos de nosotros están enfocados a ese aspecto, ¿ya? Aquí, como les comenté antes, abrí el software Revit, ya viene un plano de ejemplo, varias vistas, etcétera. Si yo voy aquí a la casita arriba, me aparece la vista 3D, todo eso lo pueden revisar después más adelante en la parte teórica de Revit o del software. Acá puedo ver, ¿cierto?, mi casita que viene por defecto. Una de las gracias, nuevamente, si yo voy acá al muro, voy a seleccionar este muro, por ejemplo, como lo mostré en la nube, y como aquí estoy en un software que lo que hace es generar contenido. Entonces, si yo veo sus propiedades, me dice, mira, este es un muro SIP de 202 milímetros, inicia en el nivel 2, tiene un desfase de menos 30 centímetros, es decir, está partiendo bajo la losa, probablemente por un tema para tomar la envolvente y que parezca que inicia el fondo de losa, llega hasta la línea de cubierta, y así una serie de información que podemos revisar acá. Por supuesto, yo también puedo agregar contenido, agregar propiedades y sumar todo esto que luego lo podemos revisar en la nube, ¿eh? Rápidamente y fácil. Otra de las gracias que tiene esto y que por qué uno dice, en realidad es rentable el BIM, sí, por supuesto que sí. O sea, ya con lo que hemos comentado ahora es rentable. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con información súper compleja, información súper importante e información que muchas veces eh, requiere un nivel de detalle avanzado, pero que se gestione.
Si yo voy acá, fíjense, voy a pasar un corte rápidamente, voy a pasar un corte por acá, así, con 2 puntos, y voy a pasar un corte por aquí por la escalera. ¿No? Voy a pasar un corte que está aquí en la escalera. Entonces, este es un típico ejemplo que yo muestro de, pero es que en realidad, ¿cuál es la gracia del BIM? No, voy a pasar este corte por la escalera, y con 2 clics me voy a dirigir a él. ¡Pum! Ahora estoy en este corte. Ahí está. O sea, ya con eso yo digo, wow. O sea, esto es algo que no encuentro en cualquier software. ¿Ven? No tengo que llamar a alguien para preguntarle, oye, muéstrame el corte que pasa por la escalera, o hay una esquina un poco confusa. No importa. ¿Qué otra cosa? ¿Cuánto nos demoraríamos en hacer esto en software CAD, por ejemplo? Fíjense aquí la ensalada de línea. Y algo gracioso. Y piensen en la cantidad de trim, extender, cortar, recortar, extender, empalmar y todo lo que usaríamos acá para poder dejar limpio esta solución. ¿Ven? O sea, con los balastros, con el tema de las huellas de la escalera, con las proyecciones del fondo. ¿Eh? Ahí tenemos un corte impecable que ya lo podemos sacar, lo podemos plotear, lo podemos documentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá entendemos la potencia de las curvas que les explicaba al principio, ¿se acuerdan? Todo este contenido nos tardamos mucho más de generarlo en la primera parte, en la etapa de diseño, donde teníamos que entregar información, entregar información, entregar información. En cambio, en CAD no, porque en CAD empezamos a tirar un par de líneas y ya estamos generando un plano. Pero ¿qué pasa si tenemos que modificar esa documentación, actualizar el plano? Si yo actualizo esto, se actualiza todos los planos. No tengo que volver a dibujar nada. ¿Se fijan? Si yo tengo cubicado esto, se actualizan todas mis cubicaciones. No tengo que volver a recubicar nada. ¿Ah? Y además, entonces, toda la información la voy a extraer del modelo. Y si tengo que modificar algo, por ejemplo, no sé, la altura de esta cubierta, voy a cambiar simplemente la pendiente. No voy a modificar la altura de esa cubierta porque tal vez para mí no es conveniente. Pero, por ejemplo, el tipo de cubierta, ¿sí? Voy a trabajar con el tipo de cubierta y lo voy a cambiar. Lo cambio con un solo clic y luego desde acá ya puedo revisar toda la información y lo puedo actualizar hacia los demás elementos. ¿Ven? Y si esto yo lo exporto y lo modifico y cambio aquí cualquiera de su información, cualquier aspecto de su información, o ya sea de su diseño, ¿ya? Eso se va a ver traducido luego en los planos y las ubicaciones, ¿no? Ahora, si yo exporto eso y lo quiero revisar, por ejemplo, como se hace ahora bajo el estándar nacional, yo voy a utilizar un tipo de formato que se llama IFC, en que si yo lo veo por acá, si se fijan, voy a exportar y IFC, ¿se fijan? Este formato nos va a permitir trabajar con contenido interoperable, es decir, que nosotros podemos abrir en cualquier tipo de software, ya sea de otra marca, ya sea en la nube también, y para intercambiar información, en este caso, con el servicio público, ¿ya? Porque, como les comenté antes, nosotros vamos a trabajar bajo un estándar, y este estándar lo vamos a revisar en algo que se llama Plan BIM. Ahí está. Aquí tengo cargado el mismo modelo, ¿ven? El mismo modelo, pero lo tenemos en este software de revisión en que podemos verificar todas sus propiedades y toda la información que contiene el modelo, ya tal cual como la sacamos desde Revit o la podemos ver en la nube. La única diferencia es que este software es gratuito, es de revisión y gestión, y además tenemos cargado el estándar nacional acá, que se llama MAIL, Manual de Información de Entrega Básica, este que está aquí. ¿Sí? Si yo hago doble clic en este módulo, ¿ya? Podemos revisar que aquí aparecen los valores o los puntos principales del estándar, que voy a abrir por acá. Si me voy a Plan BIM, mismo en esta página les voy a mostrar que si nos vamos a planbim.cl, ¿sí? Nos vamos a ir a la página de Plan BIM, que es este programa de Corfo con Construye 2025, en donde se desarrolló todo lo que es el estándar para proyectos nacionales. Aquí podemos encontrar toda la información normativa y todo lo que tiene que ver, si se fijan aquí, Plan BIM, biblioteca, está cambiado, lo cambiaron, lo actualizaron la semana pasada, me parece, porque estuve trabajando acá el otro día y era distinto. Acá está, ¿ven? Si ustedes se van aquí en esta página, ustedes pueden ver el estándar, pueden ver la implementación,
¿ya? Y pueden revisar que, tienen que estar inscritos acá, ¿sí? Tienen que estar inscritos para poder descargarlo, ¿sí? Entonces, un momento, ya tengo un problema, ¿sí? Va, esto se me pegó. Ahí sí. Ahí está. Acá. Entonces, si ustedes ven, acá tienen el estándar BIM, ¿ya? Y este estándar viene a ser como la herramienta, el manual de cortapalos, como se le llama, para lo que es la implementación del BIM en Chile, ¿ya? O sea, ustedes revisan este documento y aquí aparece todo la información en cómo nosotros vamos a trabajar de forma estandarizada, forma estandarizada acá con la implementación del BIM. Y desde aquí vamos a ver todo lo que tiene que todo lo que se relaciona con la forma de trabajo, los software a utilizar, ¿sí? Y las distintas herramientas que nosotros podemos revisar en nuestra... Ahí sí, ¿sí? Este software que yo les mencioné recién se llama BIM Collab, ¿ya? También lo pueden descargar de forma gratuita y el estándar lo podemos revisar desde esta pestañita que está acá, que se llaman Smart Views. Y aquí nosotros podemos validar si el proyecto viene o no viene, ¿ya? Bajo este estándar que les mencionaba, que aparece en Plan BIM, ¿sí? Con eso yo creo que tengo un poco eh, explicado. Sí, sí, recién dejé de compartir la pantalla. Sí. Y con eso ya completo un poco la idea de la presentación, ¿sí? Así que ahora, si tienen consultas, las vamos revisando. Como le manifestaba Juan Carlos, eh, iniciamos el periodo de ronda de consulta, así que tienen la opción ya sea escribiendo o en su defecto pueden levantar la mano para que le demos la opción a consultar a través del micrófono. Hay varios usuarios que ya están escribiendo, así que en la medida en que vayan llegando las consultas, Juan Carlos va a ir respondiendo. Perdón, Le, no sé si se vio la página de Plan BIM que les compartí. Aquí me dijeron que había dejado de compartir la pantalla. le voy a No sé si pedir se alcanzó. que no activen por favor las cámaras, salvo el profesor, que es la persona que está emitiendo la videoconferencia, para que no corramos el riesgo de que Acá me se vaya a preguntan por poner los nervioso. software. El software de modelación que utilicé o que mostré rápidamente es Revit, ¿ya? Que es de Autodesk. El software de revisión se llama BIM Collab, ¿ya? Ustedes googlean BIM Collab y les aparece. Es gratuito, así que no hay problema. Si lo googlean les va a aparecer en los primeros enlaces. Software estructurales que se empalmen a BIM, sí. Revit ya trabaja con un módulo estructural y se conecta directamente con ETABS, con SAP 2000, con Robot Estructural, así que no hay problema con eso, a través del formato IFC. Ojo, el formato IFC que les mostré recién, que es el que se usa para intercambiar información, ¿ya? IFC, ese es el que se utiliza para compatibilizar, digamos, software de análisis estructural y poder pasar información. Superficies topográficas, tú puedes utilizar, por ejemplo, Civil 3D y ningún problema. Civil 3D trabaja directo con Revit, ya es BIM porque trabaja con un sistema de mallados paramétrico, así que no hay ningún problema. Nosotros hemos intercambiado harta información. También puedes utilizar coordenadas georreferenciadas, ya sea tanto desde Civil 3D y Revit, ningún problema, la nube también, ¿sí? Civil 3D sí, es BIM. Ahora, no es que sea BIM, no es que un software sea BIM, recuerden, no es un software, pero Civil 3D sí se puede implementar como metodología BIM.
La inversión en el tiempo inicial es acumulativa dependiendo de cómo implementes la metodología y en qué etapa. Por ejemplo, la inversión de tiempo, si tú dices, ok, vamos a modelar durante el primer mes y durante el segundo mes vamos a coordinar y durante el tercer mes vamos a documentar, ahí no sería acumulativo, ¿ya? BIM trabaja con sistemas de plantillas y elementos en donde uno ingresa toda la información que va a utilizar al principio, ¿ya? Entonces tengo configurados mis tipos de muros, mis tipos de elementos constructivos, etc. Si yo logro eh, compilar toda esa información desde el inicio, antes de comenzar un proyecto, ok, entonces la inversión del tiempo no sería acumulativa, ¿ya? Pero al principio cuesta mucho, entonces uno itera en ese proceso y puede que sea acumulativa al principio. Sí, sí, el 3D es para topografía, sí, pero es para topografía bajo metodología BIM, así que no hay pregunta. Soy experto en ArchiCAD, ¿cómo puedo vincular mis conocimientos a esta nueva forma de trabajo? ArchiCAD es BIM, ojo, ArchiCAD de hecho fue el primer software BIM conocido de todos, así como BIM, 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 ¿ya? Hay una pugna ahí entre ArchiCAD y Revit, aquí mismo comienzan si puede reemplazar a Revit. Ojo, son cosas distintas, no mezclemos peras con manzanas, ¿ya? Revit genera contenido, ArchiCAD genera contenido, ¿sí? ArchiCAD es muy bueno en lo que hace, Revit es muy bueno en lo que hace, y ambos pueden conversar sin ningún problema. Así que no podemos decir si son reemplazables uno o el otro. Ambos dos funcionan para lo mismo. PC. Mira, cualquier PC tipo gamer, de ahí hacia arriba. Ahora, depende de cuál es tu objetivo. Si yo voy a ser revisor de proyectos o voy a trabajar en coordinación, a lo mejor no necesito el mejor PC de todos. Si voy a ser modelador y proyectista, sí. Entonces ahí estamos hablando de computadores, por ejemplo, de 1 millón, 1,5 millones de pesos por ahí, ¿no? Para lo que es modelación. Pero un computador gamer de 500.000 pesos hacia arriba ya con eso estamos bien. Eh, Procesador, lo más importante para lo que es software BIM, procesador. ¿Ya? Para trabajar superficies programadas, sí. Sí. Generas prácticamente el suelo de forma automática a través de la superficie, prácticamente, sí, no hay ningún problema. Consulta referencia BIM, la página planbim.cl, ahí están todas las normativas y todas las referencias a la normativa. No hay una NSH como particular, hay una ISO, ¿ya? Y lo que ahora vale son los TDR y el estándar que les mencioné. Planbim.cl, ahí está todo. El corte, una generada, ¿verdad? Claro, lo copias, uno manda el corte tal cual a la lámina y yo puedo tener todos los cortes que quiera. Entonces también tenemos mucha información ahí encima. Desde ArchiCAD, sí, ArchiCAD no ha entrado en Chile por un tema de marca nomás, porque ya AutoCAD era más conocido, entonces Autodesk tenía esto de AutoCAD y tienen las licencias de las universidades probablemente, no sé, pero es un tema netamente de marketing. En otros países ArchiCAD es mucho más potente y mucho más reconocido que Revit, y otros países tienen otro software, AecoSim, CPCAD, y no necesariamente uno va a otro lado y de repente dice, tú traje en Revit, ¿y para qué si no sirve? Entonces no, porque son cosas distintas, ¿ya? Así que no es que uno sea mejor que otro. Ya, ojo, el hecho de que sea BIM significa que es interoperable, es decir, es compatible con otros programas. ¿Se fijan? O sea, tiene que ser interoperable para que sea BIM. Así que, ojo, si no lo es, no podemos hablar de BIM. Tenemos que ser capaces de traspasar información entre software de distintas marcas. ¿Ya? Para eso está, por ejemplo, IFC, que es lo mismo, por eso lo mencioné. Sabía que iban a ir todas esas preguntas. Software para ubicación, presupuesto, programación de obras. Sí, Navisworks, por ejemplo, que es de Autodesk también, y que se comporta súper bien. Hay varios programitas chicos que también andan súper bien con los mismos programas clásicos que tú puedes montar en Revit como una extensión también. Así que, BIM Collab también te puede servir para hacer otro tipo de cosas también ya en las versiones de pago. ¿Mm? ¿Qué extensión debo empezar a sacar mis archivos de ArchiCAD para operarlos en BIM? IFC, Industry Foundation Classes, ¿ya? IFC es como una metodología de trabajo, ¿no? Uno dice es una extensión. Sí, claro, porque yo necesito esa extensión, ese pequeño punto IFC para convertir mis modelos en archivos binarios de texto y eso transformarlo a través de un lenguaje de programación abierto a otra plataforma, ¿ya? Así que esa es la gracia del IFC. Si puedo pasar por IFC a un software, de un software a otro es BIM, ¿ya? Eh, bueno, extensión para sacar mi archivo IFC.
principalmente de especialistas que trabajan en su mayoría en formato CAD. Chuta, pero es que ahí IFC no es que sea la única modalidad de interoperabilidad, lo que pasa es que es un lenguaje en común. No existe, por ejemplo, un software creador de IFC. Yo no puedo decir voy a modelar en IFC. ¿Ya? Yo voy a modelar en Revit, voy a modelar en ArchiCAD, voy a modelar en Zipe, voy a modelar en AECOSIM, voy a modelar en Solibri, no sé, en Rhino, en SketchUp si tú quieres. O sea, ahí tengo mis discrepancias, pero incluyamos a SketchUp. Pero, por ejemplo, si yo quiero pasar de cualquiera de estos software a ITABS para ver si mi edificio resiste sísmicamente y configurar todo lo que tenga que configurar, lo voy a hacer a través de IFC. Si quiero traspasar mi proyecto a fabricación digital, por ejemplo, a una máquina CNC, a un robot, IFC. ¿Ven? Salvo que sea un programa que esté especializado en eso, como por ejemplo Katia, Inventor, ¿sí? Es que el CAD es muy ineficiente, entonces, sorry, no puedo defender al CAD en ese aspecto. O sea, la gracia del BIM, para mi parecer, y de forma súper crítica, es que viene a ordenar el cuento. Porque el CAD se vició mucho en que podamos hacer una línea que parezca cualquier cosa y el que la escala no es cualquiera y en que el elemento que está ahí es cualquiera y que la cota prevalece sobre el dibujo y todas esas notas que uno va agregando. Entonces acá no. O sea, las cosas son como son. Si yo tengo un cuadro de superficie y un plano que me dice otra cosa y que lo truqueamos o lo desarmamos para que parezca que pase, entonces estamos haciendo la pega mal. ¿Se fijan? Con BIM no hacemos eso, que es la gracia. Si yo tengo una superficie que es tanto y yo ensancho mis muros porque eficiencia energética o el proyecto acústico me lo pidió y me reduce mi superficie arquitectónica y me cambia la cuantía y todo lo demás, entonces estamos entendiendo el proyecto de verdad. Si lo hacemos de la forma anterior, superponiendo CADs y cosas así, no. Así que esa es una de las gracias que viene a resolver BIM. Es una metodología de trabajo, pero según un plan distinto, según el software ocupado, primero proyecto. El impacto de un software sobre chuta, esa pregunta es compleja, rdcontre.uc.cl. Es complejo. Yo creo que cada empresa o la constructora o quien revisa o el BIM manager, ya sea que tiene que hacer su análisis sobre eso. Porque los distintos software funcionan de distintas formas. Entonces ahí uno está mezclando cosas extrañas en una nebulosa y de repente uno tiene un BIM. Así que, ojo, o sea, la persona que sepa de programación tiene que saber usar Primavera o Project, como tú lo mencionas acá, y el experto en BIM, y ya que sepa, sea en Revit o ArchiCAD, tiene que saber cómo desarrollar esa información para que sea cuantificable en tu otro software. Y ahí está la gracia del BIM Manager o del coordinador BIM, que agarra estos dos entornos y hace que esta caja negra funcione y tengamos un elemento bonito, ¿no? Sí, por supuesto, proyectos sanitarios, Revit, bueno, Revit, pero hay muchos otros software que también utilizan extensiones para lo que es las especialidades. Todas las especialidades. Un hospital tiene desde 10, 12, 15 especialidades y todas ellas se hacen en BIM, con distintos software. Eh, ¿Qué se necesita Revit para trabajar en BIM? Revit es uno de los software BIM, ya lo habíamos comentado. No necesariamente necesitas Revit, puede ser dedicarte a la gestión de proyectos BIM, utilizar, por ejemplo, las nubes, ¿ya? O implementar las metodologías y tener modeladores que desarrollen la modelación. Entonces, no necesariamente uno tiene que ser experto en Revit o en modelación, como ya lo comenté. Urbanización dentro de la construcción, agua potable, alcantarillado, plan de agua lluvia, hay distintos software también. Civil 3D tiene, Autodesk también tiene software, hay extensiones de Revit que te lo permiten. Hay otro que no recuerdo, que era muy bueno para eso, para lo que es la parte de espacios públicos, como comentas ahí arriba. Bentley tiene software muy bueno para lo que es urbanización y tú puedes, por ejemplo, hacer extracción con nubes de puntos, con drones y funciona súper bien con el traspaso de información. Rea, troncoso, arroba, yahoo.es. Tu pregunta, ¿cuál es? Sorry, me la salté, estoy leyendo súper rápido. Si me la copias de nuevo, te la respondo. Para descargar cualquier programa de Autodesk te piden una inclusión de una factura pagada. Sí, depende. Si tú trabajas como docente, te pide un contrato, un ID. Si tú eres estudiante, te pide un certificado de estudiante y también hay versiones gratuitas por un determinado tiempo. Así que
hay de todo, hay versiones de prueba para proyectos de pavimentación que software sería usar. Pucha, vamos a volver a Revit. O sea, estamos hablando puras cosas de Revit. Así que pavimentación Revit es ideal. Revit es ideal para pavimentación. ArchiCAD también. ArchiCAD, filete en pavimentación. ¿Ya? Clara bien eficiencia, pero estoy tratando de entender cómo incluir al especialista de agua que trabaja en CAD, inicia la implementación de ArchiCAD en la oficina. Pero el problema siempre fue que importar CAD para él. Sí, sí, sí. O sea, acá, en este caso, la pregunta Juan Cabello, robosoft.cl, BIM tienes que integrar a los especialistas. Si el especialista maneja CAD, chuta, es porque es la herramienta más rápida que tenemos y CAD en este momento en especialidades llegan proyectos que son muy esquemáticos y que no representan la realidad. Acá en BIM estamos obligados, que si una tubería tiene un diámetro nominal de 1 pulgada, ese es el diámetro nominal. Y tenemos que configurar su diámetro exterior y su diámetro interior según un catálogo, y esa tubería va a pasar por tal parte y va a tener una conexión en tal punto, y si no se puede girar, entonces no te lo va a permitir, por tanto estás obligado a utilizar un software complejo para poder resolver ese problema. Y bueno, Revit, vuelvo a lo mismo, Revit, SIPE también tiene un módulo súper bueno para lo que son instalaciones, las MEP, y no queda otra, o sea, capacitarse e implementarlo, utilizar software, utilizar metodología, ojo, metodología, y la implementación estandarizada, ¿ya? El estándar BIM para proyectos públicos que propone el plan BIM viene completísimo con todo eso, por ejemplo, para responder esta pregunta, o complementando esta respuesta, ¿cierto?, de cómo implementar BIM para instaladores que puedan complementarse con arquitectos y con ingenieros en distintas etapas del ciclo de vida, ya sea en diseño, ¿cierto?, como en construcción. Así que es importante, o sea, obligados a estudiar nomás y a revisar, a meterse a buscar información. Y como les dije, utilicen estos cursos para poder sacar información sobre la parte metodológica, ¿ya? Porque como les dije al inicio, si quieren aprender a hacer puertas, muros y ventanas, YouTube está lleno, entonces como que no vale mucho la pena, ¿ya? Saquemos el rollo a la implementación metodológica, que es súper claro, que eso no te lo enseñan en cualquier parte. Para los que recién están aprendiendo a utilizar este software, ¿es importante para este curso ser experto en algún programa? No. Algo maravilloso que me encanta del BIM es que los que no saben AutoCAD o los que no saben software CAD, no, AutoCAD da lo mismo, puede ser cualquiera, puede ser Vectorworks, puede ser, no sé. Para los que no saben usar software CAD, implementar BIM es mucho más sencillo, porque los que ya vienen trabajando muchos años con software CAD vienen con la manía de no hacer las cosas mal, sino que de hacer las cosas CAD. Y BIM ya requiere cambiar el chip pensando en cómo uno construye. Literalmente es construir de cero en la cabeza, después del software y después en la realidad. ¿Ya? Ese es como el proceso genérico que uno hace con esto. Así que no hay problema. Lo importante, lo único que ustedes necesitan saber para saber BIM o para poder implementar BIM y aprender BIM es saber un poco de construcción, ¿ya? Arquitectura, ingeniería, construcción, detalles constructivos. De repente uno habla de soluciones constructivas a estudiantes, por ejemplo, de los primeros años de alguna carrera similar. Y ahí es más complejo porque, chuta, ¿y qué es un tabique o qué es un sistema de cerchas o cosas así? ¿Ya? Entonces, eso ralentiza un poco en estudiantes que son más adolescentes o más que se están introduciendo en el mundo de la arquitectura, ingeniería y construcción. Modeladores y arquitectos, ¿cuál es la participación del constructor? Más que ver los cortes de muestra. ¿Qué muestra? No, o sea, el constructor aquí la lleva. Yo creo que el constructor es uno de los que más debería aprovechar esto, porque si el arquitecto, el calculista y los instaladores le pasan el BIM al constructor, el constructor tiene el proyecto que soñado, o sea, sé dónde están exactamente todas mis instalaciones, puedo tener mis ubicaciones de forma precisa, programar mi obra, sacar todas las vistas, sacar planos de pasada, poder hacer reuniones en terreno, poder explicarle a los instaladores cómo van las pasadas por un shaft, cómo resolver algún nudo entre distintas instalaciones. Entonces el constructor acá es pero fundamental, fundamental. Además que si voy a programar, necesito hacer participar al constructor desde el inicio del proyecto, tiene que conversar con el arquitecto para decir, no, mira, es que aquí no alcanzo a llegar con el hormigón, ¿se fijan? Por eso es que tiene que ser colaborativo. ArchiCAD no es Autodesk, ya ArchiCAD es Graphisoft, ¿sí? Es la competencia, ahí están los dos, el yin y el yang, Autodesk, ArchiCAD y Revit. ¿Cómo puedo aprender a usar estos software? Jorge Daniel Pardo Hernández, aquí el autónomo amigo con nosotros, con su querido profesor Pomón. Aquí vamos a tener cursos Revit, diplomados Revit, magíster con BIM y todo con BIM, así que
atentos aquí a la página y a todo lo que la información la universidad está entregando, ¿no? Tenemos un montón de cosas por delante, así que eh, atentos ahí. ¿Revit está para Mac? No, ojo, siempre hay un problema con eso, me consultan constantemente. No está nativo para Mac, pero tengo muchos colegas, amigos y estudiantes que trabajan con Revit espectacular en Mac, ¿ya? Pero con esto de montar una partición virtual, no tengo idea cómo funciona, pero sí lo han hecho correr, ¿ya? Pero cómo haces correr cualquier programa nativo de otro software en Mac, ¿sí? Así que, ojo. Hay preguntas, o sea, hay personas que se marean con eso, ¿ya? Pero cuando lo logran resolver no hay problema. Y como te digo, conozco usuarios que años trabajando con Mac y excelentes resultados, excelentes servicios, así que súper bien. La pregunta de Juan Cabello, especialista, va a depender de qué tan actualizado está el especialista. Sí. Entonces, si el especialista no sabe leer planos, por ejemplo, está obligado a aprender a leer planos. Si quiere ubicar, está obligado a utilizar un software de ubicación. O Excel por lo menos, ¿te fijas? Entonces ya también esto del BIM nos obliga o nos empuja a profesionalizarnos, porque nos está diciendo, hey, tenemos que hacer las cosas bien desde el principio. Y para hacer las cosas bien desde el principio necesitamos ya manejar información y entender cómo funcionan los elementos más allá del plano y más allá de lo que uno de repente supone, ¿no? Porque ahí ya uno lo va simulando como si fuera real. Desde mi experiencia, ¿cómo aporta la construcción? Suponiendo que aporta, bueno, aporta bien y mal, ¿ya? Y aquí quiero ser bien crítico también. Ojo, el BIM no es todo. O sea, el BIM te ayuda mucho, mucho, mucho. Pero si alguien te dice, no, todo está en el BIM, mentira. 100% no, eso no, es imposible. Sí hay mucha información, ¿ya? ¿Y cómo aporta? Dependiendo de cómo los profesionales adopten esta tecnología, cómo ellos lo sientan, porque muchas veces uno viene a obra, a mí me ha tocado implementarlo en varios proyectos a nivel nacional, en diseño, en obra, en construcción, y de repente chuta, te encuentras con gente que es reacia a la tecnología, no, es que yo no quiero hacer esto, o que sí, 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 pero después no me resultó porque no entendí, o me mareo con los modelos, o necesito una licencia, ¿ya? De software, es muy caro. Entonces, ojo, la implementación va a depender netamente de la capacidad o cómo yo, ¿cierto?, quiera implementarlo. Netamente eso. Y es una implementación metodológica y eso es lo que cuesta. Y tiene mucha mala fama porque a veces te dicen, no, haz un curso Revit y listo. Y llegas sabiendo Revit y soy seco en Revit y dices, pero soy modelador Revit. ¿Cómo resuelvo un problema BIM si solo sé modelar en Revit? Ah, chuta. Entonces, ojo, la etapa de construcción, diseño u operación es clave dependiendo de cómo implementamos una metodología, no un software. ¿Ya? He tenido experiencias buenas, malas y más o menos, así que no podría darte un panorama más genérico. Depende del caso. Y con las mismas empresas. Entonces, esa pregunta ahí nos lleva a muchas aristas. Plan BIM, hay manuales de modelado de arquitectura estructura. Y ojo, Plan BIM tiene manuales de revisión, tiene de implementación, de todo, de todo, de todo, todo, todo. Es una muy buena plataforma para empezar. Pero ojo, no para saber BIM, sino para entender qué es lo que es el BIM, qué es lo que yo quiero lograr. Ah, y con eso, a una vez que lo entiendo y una vez que es lo que yo quiero, ok, voy a hacer un curso de revisión, voy a hacer un curso de modelación, voy a hacer un curso de un diplomado, voy a tomar algún otro tipo de, de herramienta o de decisión, no lo sé, ¿ya? Pero navegar sobre Plan BIM y revisar los documentos y la información que está ahí les va a ayudar a aclarar totalmente la película sobre qué es el BIM, hacia dónde va y qué es lo que luego yo quiero hacer con eso, ¿no? Hay una suerte de discusión, Revit, Arquilover, sí. Pucha, no te puedo dar esa respuesta. Yo soy totalmente revirero, ¿eh? O sea, yo ArchiCAD lo he hecho muy poco, mal y a patar, pero no lo puedo criticar porque ArchiCAD es tan válido como Revit, así que... Mira, hay otro software que yo uso, por ejemplo, en otros aspectos. Yo soy proyectista de clima y eficiencia energética y no uso Revit. ¿Te fijas? Yo prefiero usar Design Builder, ¿no? Entonces, claro, Design Builder es otra cosa. Y converso con los dos. Y Design Builder también tiene ISV, y entonces son distintos. Al final, el software que uno use en BIM es el que más te acomode y el que más se ajuste a cuáles son tus objetivos como proyectista, como profesional. No te puedo decir si es Revit o ArchiCAD. Alguien puede decir, para mí ArchiCAD es lo mejor, claro, para ti, porque se acomoda mejor, porque te resuelve mejor tus láminas o tu documentación. Para mí puede ser mejor Revit, porque yo trabajo en el área de coordinación y puedo trabajar con elementos de otras especialidades. Pero esa es mi ventaja, o esa es mi forma de verlo.
En Chile hay predominio de Revit, sí, hay predominio de Revit, pero por un tema industrial, ¿no? Y porque a la gente le cuesta abrirse como otras plataformas. Entonces, como ya veníamos muchos años trabajando en AutoCAD, sigamos con Autodesk, que nos venden la actualización y más o menos se parecen, ¿ya? Pero hay muchas casas de estudio que enseñan otros tipos de software, así que no hay problema. Y cuando uno también estudia afuera, se da cuenta que Revit en realidad como que es todo lo contrario, o sea, como que hay otros programas mejores, ¿sí? Mac, sí, con una partición, sí, ya lo comentamos. Módulo Revit para sustentabilidad, perfecto. Andrés Troncoso, @mail. Sí, hay un software espectacular, 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 que pareció al que yo conversaba recién, que se llama Insight 360, ¿ya? Ese es para sustentabilidad y ahí tú puedes hacer muchas simulaciones. Es espectacular, funciona en la nube y te pide muy pocos recursos del computador para lo que hace. Es súper potente y utiliza el motor de Energy Plus, que es el que utiliza los mejores software del universo y es el más validado para lo que es energía y sustentabilidad. De todas maneras, existe una extensión parecida al IFC. El IFC también sirve para transportar información entre proyectos de eficiencia energética y sustentabilidad, pero hay otro que se llama GBXML, que ese es específico para esa área, GBXML. Sí, eso lo vemos en los cursitos más avanzados y en el diplomado. Así que espectacular. Extensión de Windows, sí, esa es para la de Mac, ¿cierto? Correcto. Pruebas, se puede reutilizar un proyecto. Sí, espectacular, mira. Eso de reutilizar, Juan Cabello, es maravilloso. Una de las gracias del BIM es que cuando tú tienes todo esto que haces al principio, donde compilas toda tu información, luego haces un proyecto y dices, chuta, ahora configuré todo lo que en realidad debería haber configurado, muros de 10 centímetros, de 15 centímetros, con distintos materiales, distintos tipos de ventanas, distintos tipos de puertas, y tengo un BIM que tiene todo lo que yo quería hacer en un proyecto, me demoré un año en trabajarlo y me quedó espectacular. ¿Puedo reciclar esa información en nuevo? Sí. Y eso se llaman plantillas de proyecto. Así que, ojo, muy importante. Y esa es la gracia cuando mostrábamos las curvas de inicio. Entonces, ahora, en mi siguiente proyecto, voy a colocar más información al principio. ¿Para qué? Para que mi curva en revisión y coordinación sea mucho más chica. ¿Se fijan? Entonces, mientras mejor sean mis plantillas y mis familias, no mejores, sino que más óptimas, ¿cierto? Ese proceso entonces se reduce mucho más. Así que ojo ahí, plantillas y familias es clave para eso, ¿ya? Me interesa bien, para dominar el programa. Rodrigo 27 Civil. Ver de nuevo este videito, ir a la página de Plan BIM, revisar la información que está ahí, leer el estándar. Aparte de entretenido, el estándar es bien interesante, no es un documento fome, ¿ya? Así que léanse el estándar BIM desde la página planbim.cl y, y ahí van a entender mejor hacia dónde quieren apuntar. Es importante saber cuál es su objetivo y luego de eso ver, lo último es qué tipo de software voy a utilizar. ¿Cuál es mi objetivo como BIM, como arquitecto, como ingeniero, como constructor, como instalador, como que esté, no sé, desarrollo de proyectos, lo que sea. Y después de eso, lo último es el tipo de programa que voy a usar. Además, son todos parecidos. O sea, si yo aprendo a usar Revit, ArchiCAD, Zipe, Bentley, los otros ya se me van a hacer bastante familiares. El lenguaje es súper común, así que no hay problema. Allplan, por supuesto, Allplan ayuda. Muy buen software. ¿Qué herramientas debemos hacer para este curso? Van a ver Revit, digamos, algunos elementos Revit. Dominio de software, ¿no? No. Deben descargar los software, ya les mostré, es cierto, si ustedes googlean Revit estudiante, van a tener el Revit, que es el que se va a usar acá, gratuito. También lo pueden descargar con la versión demo si ustedes quieren, hay una versión light que también es gratuita, que es para revisar. Como experto en el tema, RB con 3R12.cl, recomiendo tomar un diplomado. Mira, el diplomado que nosotros estamos vamos a comenzar ahora en un tiempo más, en unas semanas, está enfocado para gente que no sabe nada. O sea, nosotros desarrollamos un diplomado pensado en quien no sabe nada, cosa de aprender a modelar, coordinar y entender el BIM desde lo básico. ¿Ya? Entonces contiene un módulo de arquitectura, estructura, instalaciones, un poquito de coordinación, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con la implementación metodológica. Entonces, a lo mejor ese puede ser un buen punto de partida, ¿sí? O si es que dependiendo de cuál sea tu objetivo, ahí tendrías que revisarlo del material que está disponible en la página, ¿sí? Ojo, que hay también otros cursos de software y de BIM, pero ojo con los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo de aprender BIM? Ser revisor, ser modelador, entender todo en su contexto, no sé,
¿ya? Así que, primero, como les digo, este tipo de cursos como el que estamos haciendo acá en LOC, fundamental, o sea, entender, ok, ¿para dónde va el BIM? ¿Qué es el BIM? ¿Ya? Por lo menos como concepto base. Y, como les dije, les he dicho ya varias veces, planbim.cl y ahí revisar el estándar BIM, el manual de entrega de proyectos públicos, hay un montón de presentaciones, tutoriales, tips, así que atentos ahí, noticias, etcétera. ¿Sí? Para ser revisor BIM no. No, no. Andrés Troncoso, ¿es necesario usar Revit o algún programa? No. Para ser revisor BIM necesitas saber cuáles son los criterios de revisión de la especialidad en la cual tú estás o la institución. Y yo mostré algunos de los software, ¿sí? Mostré BIM Collab, por ejemplo, que es como el que más se está implementando ahora. Está BIMX, OpenBIM, hay muchos. Y son software gratuitos de revisión y que no requieren ser expertos en modelamiento ni nada. O sea, entender cuáles son los criterios y software, digamos, como cualquier tipo de software que uno usa para validar un proyecto. ¿Ya? Para lo que es revisión, no necesitas ser experto en Revit ni en modelación. Ojo ahí. Este curso entrega certificado. Sí, me parece que tiene certificado. Hay Sí, esa parte eso muy... la vamos a ver ahora para mostrarles la estructura que tiene el curso y el proceso que viene ahora, Juan Carlos. Yo creo que para ir cerrando una pregunta más y vamos a contarles ahora el flujo de trabajo que van a tener cada uno de nuestros participantes. Perfecto. Sí. Chicos, así que ahí, como ya comentó Marisol, espero que les haya gustado la presentación, que hayamos un poco entendido de mejor manera lo que es el BIM o más o menos hacia dónde vamos y hay que apuntar. Cualquier cosa, estamos acá atentos a la web de la U, de posgrado, a los correitos y todo, que siempre está enviando información y estamos haciendo hartas cositas. Y bueno, ahí pueden revisar, hay muchas preguntas bastante que se repitieron, así que cuando vean la presentación nuevamente tal vez las puedan responder. ¿Ya? Espero haberlos aclarado, así que les agradezco a ustedes por la paciencia, por haber estado acá. Son muchos usuarios, así que increíble, son el mejor público del mundo y gracias chiquillos. Espero que el curso les sea provechoso. Marisol. Gracias, Juan Carlos. Voy a compartir el escritorio para mostrarles el curso. Así que voy a... Perfecto. Bien, cada uno de ustedes ha sido matriculado en nuestro curso MNUC de Introducción a la Metodología BIM. En él van a tener 15 días como máximo para navegar y generar cada una de las revisiones de los materiales. Partíamos con la videoconferencia de hoy día con nuestro experto Juan Carlos Bumón, quien, tal como les comentó, es profesor de nuestra serie de programas relativos a metodologías BIM, ya sea en diplomados o en magíster, docente de la Universidad Autónoma, quien desarrolló este curso con el equipo de diseño instruccional y DIE completo de informática educativa. Van a tener en los módulos todos los materiales que ustedes necesitan para navegar el curso y desarrollarlo sin inconveniente.
Hay una ruta de aprendizaje que es importante que ustedes la revisen, donde les comentamos cuáles son los pasos a seguir, una serie de directrices básicas y una declaración de lectura de cada uno de estos documentos. Cuando ustedes hayan revisado y aceptado las condiciones académicas que tiene el programa, se les va a activar el módulo de demostraciones y el módulo de material de estudio y evaluación, que aparece en gris, no por equivocación, simplemente que está condicionado. Por lo tanto, cuando ustedes ya hayan realizado la guía y hayan visto la ruta de aprendizaje, las directrices básicas, ya hayan declarado que leyeron y están de acuerdo con las condiciones académicas que implica seguir este programa, se les van a activar el resto de los módulos. La videoconferencia, la presentación que usó el profesor, está acá también, pueden descargarla, está en PDF. Hay una serie de demostraciones en tutoriales con referencia a los requerimientos que ustedes como estudiantes del programa van a necesitar, así que ahí van a estar. Y en materiales de estudio y evaluación hay un material multimedial para que ustedes revisen y se interioricen de la metodología BIM, una serie de enlaces comentados de bibliografía, un glosario para que tengamos el mismo léxico frente a los requerimientos de la modalidad y una pieza de infografía que engloba, ¿no es cierto?, la temática trabajada en este NUC. El curso, para ser aprobado, tiene una sola evaluación, que es un cuestionario en línea. Por lo tanto, aquí respondo a algunas consultas si es que había que tener algún software en particular, algún computador con condiciones especiales. No, este es un curso introductorio, por lo tanto, ustedes van a tener solamente que responder un cuestionario en línea que tiene 15 preguntas, van a tener 40 minutos para realizarlo y tienen 2 intentos para poder rendirlo. Cuando ustedes ya hayan rendido la evaluación, los vamos a estar contactando para ver la certificación del curso. Efectivamente, este curso entrega una certificación y para ello ustedes tienen que haber revisado todos los contenidos, haber aprobado esta evaluación y haber contestado la encuesta de satisfacción. Cuando hayan ya realizado toda esta secuencia, van a poder acceder a la certificación. Nosotros tenemos un tutor social que es el que los va a estar acompañando durante estas 2 semanas. Luis ha estado escuchando la videoconferencia, acompañándolo. Seguramente ustedes ya habrán recibido los mails de él y lo van a seguir recibiendo dentro de la semana. Luis es el tutor social que los va a ir acompañando, él les va a ir recordando completar esta misma secuencia que yo les estoy comentando y él también, cuando ya estén operativas las certificaciones, se va a contactar también con ustedes para hacerle llegar las indicaciones de cómo procedemos a la certificación del programa. Si se darán cuenta, es un programa muy acotado. La idea es poder compartir con la comunidad la experiencia y la valiosa conocimientos que tienen nuestros docentes. Así que esperamos que este programa sea de provecho para cada uno de ustedes. Hubo mucha gente que quiso matricularse en él, así que les pido que en eso sean muy conscientes de que ya que se inscribieron puedan terminarlo y lleguemos al final para que sea también un aporte beneficioso a cada una de sus labores, así que es fundamental que realicemos toda esta secuencia para poder cumplir con el aprovechamiento de este cupo que cada uno de ustedes hoy día tiene.
¿Alguna consulta con respecto a la modalidad del curso? Parece que no. No, no, no. No hay más clases en vivo, solamente la videoconferencia que tenemos hoy día. El resto son contenidos empaquetados, enlaces, pensando en que este es un curso muy cortito, muy acotado, que dura como máximo estas 2 semanas. El tiempo está programado para que ustedes, sin grandes presiones, puedan cubrir todo sin inconveniente. Esta videoconferencia queda grabada, por lo tanto, no debiesen tener ningún inconveniente para revisarla en los próximos días. Está incluida, cerrada, digamos, dentro del curso, por lo tanto, la grabación solo pueden ver ustedes, que son alumnos del curso. 20 horas en 2 semanas. No hay más clases, solo esta. Este es un curso autoinstructivo, es decir, nosotros generamos una ruta de aprendizaje que pueda ser seguida en autonomía por el estudiante, por lo tanto, en 2 semanas es el tiempo máximo que usted debiera demorarse, pero si en una semana usted logró cubrir todo, no es que tenga que entrar obligadamente la siguiente semana, sino que eso tiene mucho que ver con su propio ritmo de aprendizaje, los aprendizajes previos que ustedes traigan. Para algunos puede ser algo muy inicial, entonces requieran más tiempo de revisar, pero en términos macro, en 2 semanas debiesen tener tiempo suficiente para revisar todo. El ideal es que se hagan un horario y revisen y entren a estudiar 1 o 2 horas diarias el material que hemos puesto ahí a su disposición. Sí, este curso está sacado, es una breve síntesis de lo que se enseña en el curso introductorio del diplomado BIM que les comentaba el profesor Bumón. Así que desde ahí se extrajo un pequeño contenido para poder eh, compartirlo con la comunidad. La certificación sigue siendo gratuita, no está condicionada a ningún pago, solo está condicionada a que usted siga el requerimiento de ruta, que haga la evaluación y la pruebe y conteste la encuesta de satisfacción. Por lo tanto, haciendo toda esa secuencia, usted no debiese tener ningún inconveniente para recibir la certificación que la universidad les va a entregar gratuitamente. ¿Ya? El, la ruta sí, ya la modificaron, me avisan que hubo ahí un error, así que debiese estar ahora sin inconveniente. Veo que siguen escribiendo, entonces por eso más bien estoy en silencio. Eh, por mail, Luis, que es su tutor social, les va a ir informando el procedimiento para el acceso al certificado, ¿ya? Así que es importante que siempre estén atentos a los mails que Luis les va a hacer llegar desde el correo de soporte de los NUC, de la Universidad Autónoma. Él se va a estar comunicando con ustedes o bien a través de la misma plataforma Canvas, que es la que estamos utilizando en posgrados. Tal como dice el director del diplomado,
de metodologías PIM, don Marcelo Fernández. Ustedes pueden encontrar la información en las páginas de posgrado de la universidad. Ahí están para aquellos que tengan interés. Nosotros estamos pronto a una salida de este programa, así que quedan cordialmente invitados. Y agradecerles a ustedes por la asistencia, la puntualidad a la videoconferencia y sí, tendría que ver si es que la puedo mostrar. Espérenme un segundo. No, la están cargando, chicos, así que, pero, a ver, espérenme un segundo. Ahora sí, ahí está. Veamos qué dice. Metodologías BIM, así que esta es la que corresponde. Están todas las indicaciones y al final hay una infografía que les dice que tienen que hacer esta misma ruta que yo les acabo de comentar, ¿no es cierto? Revisar todos los materiales, contestar el cuestionario para el cual tienen 2 intentos y responder después la encuesta de satisfacción. Cuando ya hayan realizado toda esta secuencia, van a estar en condiciones de poder recibir la certificación. Bien, les agradezco a cada uno de ustedes su asistencia. A futuro esta universidad está ubicada, tenemos en Santiago 2 campus, uno está en Pedro de Valdivia, el otro está en Metro El Llano, tenemos también campus en Talca y en Temuco. El profesor Beaumont hoy día estuvo gentilmente dando la clase magistral desde Temuco, para que vean que Santiago no es Chile y que en nuestros programas que hemos puesto a disposición de la comunidad tenemos profesores de todas las sedes, no solo de Santiago. Muchísimas gracias, yo me despido. Juan Carlos, para que te despidas tú de los estudiantes y agradecerles nuevamente el interés por seguir a Universidad Autónoma. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias a todos los participantes. Esperemos que les haya gustado lo que hicimos hoy, esperemos que también logren sacar provecho de el contenido que está en el curso. Hicimos lo posible, un curso, como comentaban ahí, en introducción al BIM, ¿ya? Así que recuerden que BIM no es un software, es una metodología, ¿sí? Así que revisen ahí el material y ojalá que eso les sirva para que puedan ver cuál es el objetivo que ustedes quieren lograr y qué es lo que quieren aprender a futuro, y para eso tenemos varias cositas ahí, como lo mencionamos. Así que muchas gracias a todos, chiquillos. Han sido un excelente público. Nos vemos, que les vaya muy bien.